Hola, hola, mis adorados amantes de las telenovelas turcas y del mundo del espectáculo. Qué alegría inmensa tenerlos nuevamente por aquí, en este rinconcito de YouTube que se ha convertido en nuestro punto de encuentro, donde desentrañamos los secretos, los rumores más jugosos y los momentos más impactantes de nuestras estrellas favoritas. Hoy prepárense porque vamos a sumergirnos de lleno en un drama que tiene a toda Turquía, y por supuesto, a nosotros con el corazón en un puño, al borde del asiento y con las palomitas en mano. Sí, mis queridos, estamos hablando de la única e inigualable Demet Özdemir. La talentosísima actriz, indiscutible ícono de estilo y reina indiscutible de la pantalla chica, está viviendo un momento que sinceramente nadie, absolutamente nadie, se esperaba. Y es que según fuentes cercanas, confidenciales, susurradas al oído y titulares que no paran de surgir en cada esquina de la web y los kioscos de revistas, Demet se encuentra, literalmente, en shock. ¿La razón, se preguntarán ustedes, mis chismosos favoritos? Su peor miedo, ese fantasma que creía haber enterrado en lo más profundo de su ser, ha regresado para atormentarla. Sabemos y lo hemos repetido hasta la saciedad, que Demet siempre se ha caracterizado por su inquebrantable fuerza, su indiscutible profesionalismo y esa sonrisa arrolladora que ilumina cualquier set de grabación, pero detrás de esa fachada de mujer exitosa, de figura pública adorada por millones, también se esconde una persona de carne y hueso, con sus propios miedos, sus propias inseguridades y sus propias vulnerabilidades. Y parece, repito, parece que uno de esos miedos, uno que honestamente creíamos superado, ha vuelto a tocar a su puerta, amenazando con derrumbar todo lo que ha construido con tanto esfuerzo y dedicación. Antes de que entremos de lleno en este drama que promete ser más adictivo que nuestra telenovela favorita, déjenme recordarles algo súper importante, algo que ya se ha convertido en una tradición aquí en nuestro canal: suscríbanse al canal. No se olviden de darle clic al botón rojo y unirse a esta gran familia de amantes del drama turco. Aquí siempre tendrán las noticias más frescas, los chismes más jugosos, los análisis más profundos y las exclusivas que no encontrarán en ningún otro lugar sobre sus estrellas turcas favoritas. No se pierdan absolutamente nada, activen la campanita, esa campanita traviesa, para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo vídeo, porque créanme, siempre tenemos algo interesante que contarles. Su apoyo, su amor y sus comentarios son fundamentales para que sigamos creciendo y trayéndoles el mejor contenido, el contenido que ustedes se merecen. Ahora sí, pongámonos serios, saquemos el pañuelo, preparemos el café y adentrémonos en el drama. ¿Cuál es este miedo que atormenta a Demet, que la mantiene despierta por las noches y que la hace cuestionar cada una de sus decisiones? Pues bien, como muchos de ustedes sabrán, la vida de Demet Özdemir, desde sus inicios en el mundo del espectáculo, ha sido objeto de mucha especulación y escrutinio público, especialmente, y esto es innegable, en lo que respecta a sus relaciones sentimentales. Recordemos, y no podemos evitarlo, su matrimonio con Oğuzhan Koç, una relación que, desde la perspectiva de muchos, parecía sacada de un cuento de hadas, una historia de amor digna de ser adaptada a la pantalla chica, pero que, lamentablemente, y para decepción de muchos, terminó en divorcio hace algunos meses. Este divorcio, como es de esperar en estos casos, fue un golpe muy duro para Demet, no solo por el fin de una relación que, a pesar de todo, significó mucho para ella, sino también por la exposición mediática masiva, implacable y, en muchos casos, injusta que conllevó. Durante y después del divorcio, Demet tuvo que lidiar con rumores, especulaciones y críticas de todo tipo, algunas constructivas, pero la gran mayoría, lamentablemente, destructivas y malintencionadas. Se le acusó de ser la culpable de la ruptura, se inventaron romances inexistentes con sus compañeros de trabajo, se puso en tela de juicio su profesionalismo y se analizó cada uno de sus movimientos con lupa, como si fuera un delito enamorarse y desenamorarse. Todo esto, obviamente, afectó profundamente a la actriz. Demet, aunque siempre intenta mostrarse fuerte, independiente y segura de sí misma, es, al fin y al cabo, una persona sensible y vulnerable, y la presión mediática constante, la invasión a su privacidad y la falta de empatía por parte de algunos medios de comunicación la han afectado mucho más de lo que podemos imaginar. Y aquí, mis queridos, es donde entra en juego su peor miedo, ese temor que la persigue como una sombra y que amenaza con consumirla. El temor de Demet, según las fuentes, es volver a experimentar esa misma situación, ese mismo infierno mediático. El miedo a ser juzgada, criticada y expuesta públicamente en lo que respecta a su vida personal, a que cada uno de sus pasos sea analizado y diseccionado por opinólogos de sillón que creen tener derecho a juzgar sus decisiones.
El miedo a que sus relaciones sentimentales se conviertan, una vez más, en un circo mediático, donde cada detalle, por más insignificante que sea amplificado y distorsionado hasta el punto de ser irreconocible. Y lo que es peor, el miedo a que todo esto, toda esta tormenta mediática, afecte su carrera profesional, a que su talento y su trabajo sean eclipsados por los rumores y las especulaciones. Pero, ¿qué ha provocado que este miedo resurja con tanta fuerza, que vuelva a atormentarla como un fantasma del pasado? Pues bien, en las últimas semanas, como seguramente ya habrán leído en las revistas o visto en las redes sociales, han surgido varios rumores que vinculan a Demet con un nuevo amor, un nuevo galán que ha despertado la curiosidad de todos. Se le ha visto en compañía de un misterioso hombre, un empresario extranjero, según algunas fuentes, aunque otras afirman que se trata de un reconocido artista de otro país. Y como era de esperar, estos rumores, por más vagos e infundados que sean, han desatado una ola de especulaciones en los medios de comunicación turcos, quienes no dudan en seguirla a sol y a sombra, esperando captar una imagen comprometedora que confirme el romance. Los paparazzi la persiguen a todas partes, desde la puerta de su casa hasta los sets de grabación, pasando por sus restaurantes favoritos. Los reporteros la acosan con preguntas sobre su vida sentimental, intentando sonsacarle alguna declaración que confirme o niegue los rumores. Y las redes sociales, como siempre, están inundadas de comentarios y opiniones sobre su posible nuevo romance, algunos llenos de buenos deseos y otros, lamentablemente, cargados de veneno y críticas destructivas. Todo esto, mis queridos, ha revivido el trauma del divorcio y ha despertado en Demet ese miedo profundo a volver a sufrir, a volver a ser el centro de atención por razones equivocadas, a volver a ser juzgada y criticada por sus decisiones personales. ¿Qué hará Demet ahora? Esa es la gran pregunta que todos nos hacemos. ¿Se esconderá y evitará a toda costa la exposición mediática, refugiándose en el anonimato y renunciando a su vida social? ¿O afrontará la situación con valentía y tratará de controlar la narrativa, defendiendo su intimidad y negándose a ser víctima de los rumores y las especulaciones? Lo cierto es que no tiene una tarea fácil. Demet es una figura pública y, como tal, su vida siempre estará bajo el escrutinio de los medios y del público. No puede escapar de ello. Pero sí puede aprender a lidiar con la presión y a proteger su bienestar emocional. Sin embargo, Demet tiene algo muy importante a su favor: su talento indiscutible, su carisma arrollador y el apoyo incondicional de sus fans, esos guerreros que la defienden a capa y espada en las redes sociales y que la animan a seguir adelante. Demet es una actriz increíblemente talentosa, con una trayectoria impresionante. Ha protagonizado algunas de las telenovelas más exitosas de los últimos años y ha conquistado el corazón de millones de personas en todo el mundo. Su trabajo habla por sí solo y, a pesar de los rumores y las especulaciones, su carrera sigue en ascenso, demostrando que su talento es mucho más fuerte que cualquier tormenta mediática. Además, Demet cuenta con el cariño y el apoyo incondicional de sus fans, quienes la defienden a capa y espada en las redes sociales y la animan a seguir adelante. Los fans de Demet son un ejército de guerreros que no permitirán que nadie la lastime ni la critique injustamente. Este apoyo es fundamental para Demet, quien se siente arropada y protegida por sus seguidores, quienes le recuerdan constantemente lo valiosa y talentosa que es. Pero, más allá del talento y del apoyo de sus fans, Demet necesita encontrar la manera de gestionar sus miedos y de proteger su intimidad. Necesita aprender a lidiar con la presión mediática y a no dejarse afectar por las críticas y los rumores. Necesita rodearse de personas que la quieran y la apoyen incondicionalmente, y que la ayuden a mantener los pies en la tierra, recordándole que su valía no depende de su estado sentimental ni de la opinión de los demás. Es posible y de hecho sería muy recomendable que Demet busque ayuda profesional para superar el trauma del divorcio y para aprender a manejar sus miedos. No hay absolutamente nada de malo en pedir ayuda. De hecho, es un signo de fortaleza y de inteligencia emocional. Un terapeuta o un coach personal podrían ayudar a Demet a desarrollar estrategias para afrontar la presión mediática y para proteger su bienestar emocional, enseñándole a establecer límites y a priorizar su salud mental. También es importante que Demet se centre en lo que realmente importa: su trabajo, su familia, sus amigos y sus pasiones. Que no permita que los rumores y las especulaciones la distraigan de sus objetivos y de lo que la hace feliz. Que siga trabajando duro, que siga disfrutando de su vida y que siga siendo la persona auténtica y maravillosa que todos conocemos y amamos. En definitiva, Demet Özdemir se enfrenta a un gran desafío.
Su peor miedo ha regresado y tiene que encontrar la manera de superarlo. Pero con su talento, su fuerza y el apoyo de sus fans, estoy segura de que lo logrará. Demet es una luchadora y no se rendirá fácilmente. Y nosotros como sus fans tenemos que seguir apoyándola y enviándole todo nuestro cariño. No permitamos que los rumores y las especulaciones la afecten. Demostrémosle que estamos con ella, en las buenas y en las malas. Demostrémosle que creemos en ella y en su talento. Recuerden que detrás de la figura pública, hay una persona con sentimientos y emociones. Respetemos su intimidad y no la juzguemos injustamente. Démosle espacio para que se recupere y para que tome las decisiones que sean mejores para ella. En este vídeo hemos explorado el difícil momento que está viviendo Demet Özdemir, con el regreso de su peor miedo, la exposición mediática y el escrutinio público en su vida personal. Hemos analizado los rumores que la vinculan con un nuevo romance y cómo esto ha revivido el trauma del divorcio. Hemos hablado de la importancia del apoyo de sus fans y de la necesidad de que Demet gestione sus miedos y proteja su intimidad. Gracias, mis queridos amigos, por acompañarme en este análisis. Espero que este vídeo les haya resultado interesante e informativo. Recuerden que aquí siempre encontrarán las noticias más frescas y los análisis más profundos sobre sus estrellas turcas favoritas. Ahora me gustaría saber su opinión. ¿Qué piensan de todo esto? ¿Creen que Demet podrá superar este difícil momento? ¿Qué consejo le darían? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Y antes de despedirme, quiero recordarles nuevamente que se suscriban al canal, que activen la campanita para que no se pierdan ningún vídeo y que le den like a este vídeo si les gustó. Su apoyo es fundamental para que sigamos creciendo y trayéndoles el mejor contenido. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también sean amantes de las telenovelas turcas. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Cuídense mucho.